Lo tomo, pero no me voy a casar. Entonces, ¿por qué lo tomas? Porque lo tomo porque voy a estar contigo para siempre. Eso. Sí. ¿Qué significa a ver, eso? vamos a hacer lo que no se hace en los noticieros. O sea, no se va a casar, vamos a hacer lo que no se hace en siempre. los noticieros. A ver, acerca. Te quiero mucho. Siempre voy a estar contigo, claro que sí. Espérate. Bueno, pero no se va a casar. Periodista Humberto Ortiz Pajuelo, alias Beto Ortiz, alias La Cucaracha Gorda. Y si Ortiz se salvó de ir a la cárcel fue porque el año 97, 98, mi amigo y mi abogado, Enrique Gersi, que también era abogado de los señores Crucillat, entonces muy poderosos dueños de Canal 4 y entonces muy influyentes amigos de Vladimiro Montesinos, los señores Crucillat le dijeron a Enrique Gersi, y esto me lo ha contado Enrique, Beto Ortiz tiene un incendio en el Poder Judicial, lo están enjuiciando por seducir, corromper y tener relaciones sexuales con menores de edad. Por favor, apaga ese incendio, limpia ese inodoro, no importa si es culpable o inocente, haz lo que tengas que hacer, pero que no lo metan preso a Ortiz. Y Enrique Gersi, que es un abogado absolutamente brillante y absolutamente cínico y absolutamente inescrupuloso, que siempre gana por eso sus juicios, salvó a Ortiz de ir a la cárcel, evitó que la denuncia llegara a juicio y el fiscal, persuadido por los argumentos fantásticos, irresistibles del brillante abogado Gersi, desestimó la demanda contra Ortiz Pajuelo. Esa demanda se originó en marzo del 96 y en lugar de leer todos los legajos judiciales de quienes lo demandaron por abusar sexualmente de más o menos 20 menores de edad, voy a hacer algo que creo que es mejor televisión, que es mostrar las imágenes. Esto lo hizo ya, y con el rigor periodístico que lo caracteriza, César Hildebrandt el año 2002. Así presentaba César, que a diferencia de Ortiz, sí que es un periodista que enaltece y dignifica el oficio, las fechorías que había perpetrado Ortiz contra menores de edad. Ortiz me retó en Perú 21 a que presente las pruebas. Hoy vamos a presentar todas las pruebas y todos los testimonios que hay contra Beto Ortiz en el caso de violación o de tener relaciones sexuales con menores de edad. Que Ortiz no haya ido a la cárcel no significa que Ortiz sea inocente. Que la demanda no haya prosperado y no se haya abierto un juicio contra Ortiz no significa que Ortiz sea inocente. Lo que significa es que Ortiz tenía un abogado defensor, Enrique Gersi, que era abogado de los Crucillat, que eran íntimos de los Montesinos, y Montesinos dio la orden de que el Poder Judicial desestimara la demanda contra Ortiz. Y de eso se encargó Enrique Gersi, sabiendo perfectamente que Ortiz era culpable, pero Enrique es un abogado brillante y a veces consigue que los culpables sean absueltos o que las denuncias contra ellos sean archivadas y que no pasen a juicio como ocurrió con la denuncia por corrupción de menores de edad y tener sexo con ellos contra Ortiz Pajuelo. Así lo presentaba César Hildebrandt y luego veremos todas las pruebas contra Ortiz. Se puede hacer periodismo y se puede hacer periodismo en cursiva. Mariela Patriu ha ensayado hacer periodismo con la figura del colega Beto Ortiz, basándose no en secretos de alcoba
aparentemente confesados por un aparente testigo visual o testigo ocular, sino con documentos públicos, con documentos oficiales, en algunos casos fiscales. Documentos que tengo yo aquí conmigo, que corren desde marzo del 96 hasta el 98, cuando Enrique Guerci, abogado defensor de Ortiz Pajuelo y abogado de los Crucillat y cumpliendo órdenes de los Crucillat, convenció amigablemente, eficazmente al fiscal para que desestimara la denuncia con pruebas contundentes contra Ortiz Pajuelo. Lo que no significa que Ortiz fuera inocente, sino que Guerci es un abogado que a veces gana casos imposibles, ¿no? Este es el reportaje de Mariela Patrió, que ahora irónicamente trabaja en Panamericana Televisión. Y ¿en el 9? Perdón, en el 9. Y en el cual recoge el testimonio de Lucy Borja, que era la administradora del albergue o reformatorio de menores al que iba Beto Ortiz a llevarse chicos con los cuales, según testimonios de los propios chicos, a cambio de dinero, de ropa o de comida, obligaba a tener relaciones sexuales con él. Todo esto es declarado a la justicia peruana, son documentos de la justicia peruana. Generación es el nombre de la ONG que ayudó a Ortiz en sus propósitos, permitiéndole que entrevistara a los niños que se encontraban bajo su tutela. Todo marchó bien, hasta que Lucy Borja, la directora de Generación, denunció al periodista por corrupción de menores. Las razones quedaron muy claras en su declaración policial. Me enteré que él tenía relaciones sexuales con los chicos que habían salido en los videos de Panorama por información de Enrique Arbañil y otros que habían logrado fugarse de la casa de Ortiz. Este es el testimonio que rinde ante la justicia, ante el fiscal, la señora Lucy Borja, que fue una de las personas que demandaron a Ortiz por abusar sexualmente de menores de edad. Este es el testimonio que dio también ante el fiscal el joven Edwin García, que fue presumiblemente uno de los menores de edad a los que Ortiz corrompió. Este es Eric García, un ex piraña que hoy, a los 27 años de edad, debe resignarse a depender de una silla de ruedas. En mayo de 1994, una bala disparada por un policía le atravesó la médula y lo dejó parapléjico. Días antes de semejante desgracia, Eric García había abandonado el hogar dirigido por Lucy Borja, quien recuerda en su declaración: a raíz de que Eric García tenía relaciones con Beto Ortiz, se va de la casa. Y el reportaje continúa así. Según el expediente, cuando Eric García fue abaleado y llevado de emergencia al Hospital Daniel Alcides Carrión del Callao, mandó llamar a su amigo, el periodista Beto Ortiz, quien acudió de inmediato. Cuando fue, declaró Eric, me dijo que iba a comprar medicinas y que Lucy había enviado a que me metieran bala. Me sorprendí de que viniera con un policía. Directamente me dijo que denunciara a la señora Lucy Borja y que lo hacía porque él quería vengarse de Lucy, que lo había votado de Generación. En el testimonio manuscrito de este joven Edwin García Grandes, que vivía en este reformatorio o albergue Generación y del cual fue sacado por Ortiz o seducido por Ortiz cuando era menor de edad, se deja constancia que esa relación entre el periodista Ortiz Pajuelo y el joven menor de edad García comenzó el año 93. Este es el manuscrito en el que la fiscal oficializó la primera declaración de García, quien aseguró conocer a Ortiz desde 1993. A su pedido de que esté con él, me decía que me iba a dar comida y plata, fueron las palabras de García.
Yo no quería, pero él me siguió acosando durante un año y accedí. Y me ofreció a ayudarme a estudiar para ser camarógrafo y varias cosas más. Él vive con sus padres, que son ancianos. Yo iba a su casa y así nos veíamos como pareja. Yo era el homosexual activo y nos encontrábamos sexualmente en su casa. Él me invitaba siempre a tomar. Incluso, una vez me escondió en el ropero cuando su padre fue a preguntarle por qué tenía un hombre en su cuarto. Ese día me llegó a ver su padre. Es importante que recuerden que en este testimonio ante la justicia peruana del joven Edwin García, uno de los tantos jóvenes que denunciaron a Ortiz por corromperlos sexualmente cuando eran menores de edad, García dice que él, García, era el homosexual activo. Y es importante que lo recuerden porque Enrique Gersi, el brillante, cínico e inescrupuloso abogado que defendió a Ortiz, convenció al fiscal de archivar la denuncia con dos argumentos real maravillosos. El primero, que los denunciantes no tenían representación legal. Claro, no estaban sus padres, no tenían abogados. Y el segundo, que Ortiz era homosexual pasivo y que como el atestado lo denunciaba por violación, un homosexual pasivo no podía violar. Por lo tanto, Ortiz era inocente. Esos fueron los dos argumentos, y eso me lo ha contado Enrique Gersi, a mí, con los que Enrique convenció al fiscal, que seguro ya estaba hablado por la gente de Montesinos, de que la denuncia contra Ortiz debía ser ignorada, desestimada y archivada. Buenos argumentos, ¿no? Nadie afirma que Ortiz violaba a los menores de edad. Los propios menores de edad afirman que a cambio de licor, de comida y de ropa y de dinero, ellos eran los que penetraban a Ortiz, que él hacía de homosexual pasivo y ellos ejercían de homosexuales activos. Pero Gersi logra convencer al fiscal de que Ortiz nunca los violó porque es homosexual pasivo. Y con ese argumento salvan de ir a la cárcel a Ortiz Pajuelo. Genial. En el manuscrito, porque Ortiz nos pidió pruebas, entonces hoy le vamos a dar todas las pruebas que nos pidió, todas las pruebas judiciales, documentos fiscales, testimonios de jóvenes que lo incriminan en el delito de haberlos corrompido sexualmente cuando eran menores de edad. Dicen que él les daba licor y plata y que todos en ese albergue reformatorio a donde él iba esporádicamente a elegir a sus víctimas lo conocían como el cabro. Él da plata para que compremos droga y tomemos licor. Le decimos el cabro. Luego, el manuscrito ante la justicia peruana da cuenta de que por lo menos 3 jóvenes menores de edad denunciaban a Ortiz de haberlos seducido y corrompido y obligado a tener relaciones sexuales con ellos, lo que constituye delito. Que Ortiz no haya ido a la cárcel y que el fiscal haya desestimado la demanda no significa que Ortiz sea inocente. Probablemente significa que en el Perú no hay justicia, o que la justicia, como muchas veces me ha dicho mi amigo Enrique Gersi, la fuente del derecho en el Perú es el dinero. O sea, la justicia es fácilmente comprable. Así continúa esta denuncia contra Ortiz Pajuelo. A los 3 jóvenes mencionados, dice García, Beto Ortiz los acosaba y los ofrecía cosas para que estén con él cuando eran menores de edad. Si bien ahora son adultos, en la época en que pasaron estas cosas eran menores. ¿A quién le cree usted? ¿A los menores y a Lucy Borja, la directora del albergue Generación? ¿O a Ortiz y a su abogado Enrique Gersi y al fiscal que desestimó la demanda? Yo les creo a los jóvenes y a Lucy Borja. Y yo creo que Enrique Gersi es un abogado absolutamente cínico que recibió la instrucción de sus jefes, que le pagaban muy bien los Crucillat, de que
oye, el incendio de Ortiz lo apagas, haz lo que tengas que hacer, pero Ortiz no va a la cárcel. Y así fue la cosa, ¿no? Guerci, con el argumento de que Ortiz se declaraba homosexual pasivo, dijo, él, siendo pasivo, no puede violar a nadie, por lo tanto es inocente. Bueno, este manuscrito dice que Ortiz les daba ropa y comida, sobre todo pollos a la brasa, a estos jóvenes quinceañeros, a cambio de que ellos lo penetraran analmente. Para conseguir su propósito de estar con un menor de edad, primero compra ropa, comida y hace el reportaje con relación a la ayuda para los jóvenes con quienes posteriormente tiene relaciones sexuales. Invita trago y marihuana para estar en condición de estar con él. También daba dinero, un promedio de 30 o 40 soles. Cuando estaba en Generación, me llamaba a cada momento, hasta que en marzo del 94 me retiré de esa casa, por lo que él me ofrecía vivir con él en su casa. No fue así, pero me daba dinero para ir a un hotel y yo dormía en la calle, ya sea en la Plaza San Martín o en el Óvalo de Grau, donde Beto iba con la camioneta del canal para hacer los reportajes del Pampón de Wilson y los barracones del Callao. Al término del trabajo, me llevaba hasta el canal para dejar su equipo y luego nos íbamos a comer, a tomar y luego a su casa, donde he tenido la relación. Pues yo le creo a este joven, no creo que le esté mintiendo al fiscal, le creo a Lucy Borja y le creo a este otro joven, porque son muchos los jóvenes menores de edad de ese albergue Generación que acusaron a Ortiz de haberles dado dinero o ropa o comida o drogas a cambio de que ellos tuvieron sexo siendo menores de edad con Ortiz Pajuelo. Le creo también a Ronald Albañil, que declara ante la justicia que tuvo 30 veces relaciones sexuales con Ortiz Pajuelo cuando Albañil era menor de edad y que en todas esas ocasiones Ortiz hacía de homosexual pasivo. A Ronald Germán Arbañil Trujillo, otra de las personas que declararon en el proceso, le costó trabajo comenzar a hablar. Es verdad que el denunciado Beto Ortiz nos acosaba y ofrecía cosas para que mantuviéramos relaciones con él. Beto Ortiz ha tenido relaciones sexuales conmigo, siendo este el pasivo en muchas oportunidades, por decir 30 veces. ¿Por qué mentirían estos jóvenes, García, Arbañil, la directora del reformatorio? ¿Por qué? Yo les creo a ellos. Yo no le creo ni a Ortiz. Por supuesto, Guerci me contó la verdad de cómo salvó a Ortiz de ir a la cárcel y por supuesto entiendo que el fiscal, en aquella época en que la justicia peruana estaba hincada de rodillas ante Montesinos, recibió el úcase, la orden de algún sicario legal de Montesinos de que debía desestimar la demanda y archivar el caso y salvar a Ortiz. Este joven, Ronald Arbañil, declara que desde que él tenía 15 años de edad empezó a tener relaciones sexuales con Ortiz Pajuelo a instancias de Ortiz Pajuelo, seducido por Ortiz Pajuelo, y que Ortiz Pajuelo le pagaba 40 soles por cada encuentro sexual. Empecé a tener relaciones con Beto Ortiz cuando tenía 15 años. La última vez ha sido el lunes pasado, en su casa, que tuve relaciones sexuales, ya que necesitaba dinero para sacar mis documentos y Beto Ortiz, como beneficio, me dio 40 soles. Bueno, estamos recordando esto, hubiéramos preferido no recordarlo, ¿no? Porque es verdaderamente triste y repugnante, nauseabundo. Pero como Ortiz, en Perú 21 hoy, me amenazó con enjuiciarme por injuria y me pidió, me solicitó, me suplicó que presentara las pruebas que hay contra él de que abusó sexualmente de menores de edad, yo no lo quiero defraudar, ¿no? No lo quiero dejar, y digamos, con la curiosidad. Entonces, como él ha pedido las pruebas, yo le estoy presentando las pruebas.
Esta es otra prueba, el testimonio de la señora Lucy Borja, que era la directora del albergue Generación y que ella fue testigo privilegiado de los abusos que perpetró Ortiz, que entraba como periodista al albergue, sacaba a muchachos con el pretexto de que iban a grabar tomas en exteriores para un reportaje y finalmente elegía a algún muchacho, se lo llevaba a su casa y a cambio de dinero o de drogas o de ropa o de licor terminaba teniendo sexo con esos menores de edad. Eso lo dijo Lucy Borja. La primera vez en el año 1993 por corrupción de menores, porque hice un video que para grabar a los niños de la calle fumando terocal, les compró el terocal y les dio droga y eso me parecía antiético y eso no se puede hacer y por eso se le denunció. Sin embargo, a pesar de que yo tengo la corazonada de que Lucy Borja defendía la verdad y de que lo que han dicho al fiscal Edwin García, Ronald Arbañil y otros jóvenes era la verdad, no se hizo justicia porque el abogado de los Crucillat, Enrique Gersi, ofició de abogado defensor de Ortiz Pajuelo y convenció, sabe Dios con qué argumentos persuasivos, al fiscal de que ignorara la demanda y archivara el caso. Lucy Borja acusa a Ortiz Pajuelo de haber seducido a por lo menos 20 menores de edad de su albergue y de haber tenido sexo con ellos. De la antigua Plaza San Martín, por lo menos unos 20 chicos habían tenido experiencias con él. 20 chicos que habían sufrido el hecho de que él les haya hecho un reportaje y después habérselos llevado a su casa, haberles emborrachado y después estarlos seduciendo. Y luego la señora Borja, cuyo reclamo de que se hiciera justicia y se castigara a este depravado que presuntamente estaba corrompiendo a menores de edad y abusando sexualmente de ellos, y el hecho de que Ortiz no los penetrara o no los violara porque él era el homosexual pasivo, no significa que eso no constituyera delito. El delito es tener relaciones sexuales con menores de edad, no importa quién se la mete a quién. Y que el fiscal haya desestimado la demanda con el argumento de que Ortiz era homosexual pasivo y por consiguiente no podía violar, es una cosa pues realmente cantinflesca, ¿no? Que no es justa y que demuestra que no se hizo justicia, como dice la señora Lucy Borja. La mayoría menores de edad, ¿no? Eso es inconcebible y por eso yo me puse a denunciar, pero evidentemente era más fácil tirarse abajo a una Lucy Borja que está defendiendo a los niños que a un periodista que tiene un canal que lo defiende. Por supuesto, por supuesto. ¿Quién iba a ganar? ¿Esta señora o Canal 4, cuyos dueños eran los Crucillat, amigotes, cómplices, apandillados de Montesinos, que le pagaban harto billete a Enrique Gersi, que era su abogado, que los blindaba y que le dijeron, Enrique, fumiga ese nido de cucarachas, ¿no? Sálvanos a la cucaracha gorda y limpia ese inodoro. Y Enrique hizo su trabajo eficazmente, pero eso no significa que Ortiz era inocente. No, no. Significa que el fiscal se dejó convencer por Gersi y que el fiscal de ninguna manera iba a contradecir la orden que venía de arriba de Montesinos, que al reportero estrella de la revista dominical de Nicolás Lúcar de Canal 4 de los Crucillat había que limpiarlo, en este caso de corrupción de menores de edad. Este es el testimonio que dio Edwin García, que acusa, y aquí están los documentos, los legajos, desde marzo del 96 a Ortiz Pajuelo de haber abusado sexualmente de él cuando él era menor de edad.
¿Qué cosa te ofreció? Dinero, estudio, y a cambio de eso no quería tener relaciones con él. Y otros chicos también me contaban que iban a tomar, ¿no? A fumar marihuana. En su casa. Sí. No solo lo dice el joven García, que ahora ya no es menor de edad, pero que cuando él ha declarado ante la justicia, sí era menor de edad, el año 93 que conoció a Ortiz y que empezó a tener relaciones sexuales con él. También está el testimonio del Ronald Arbañil, que dice que Ortiz los seducía, los emborrachaba y luego tenía sexo con ellos cuando eran menores de edad, lo cual constituye delito. Compraba cerveza, aprovechando que nos encontramos embriagados, y ahí hacía lo que quería con nosotros, pues nos hacía ver películas porno, nos morboseábamos y ahí él, como nos encontramos un poco ebrios, entonces él abusaba y nos decía ya vamos a tener relaciones y nosotros lo hacíamos y al final de todo nos daba una propina. Esa propina generalmente oscilaba entre 30 y 40 soles, según han declarado varios jóvenes ante el fiscal, ante la justicia peruana. Y luego este muchacho, Arbañil, describe minuciosamente el cuarto o la habitación que entonces ocupaba Ortiz Pajuelo y donde él dice que tenían relaciones sexuales con Ortiz Pajuelo. A la entrada había un ropero, una silla movediza y la cama en el piso, así, en el piso a la mano derecha, y la pared roja, televisor arriba, la foto, los cuadros, máscaras teatrales, su ropero, su cómoda ahí, y mi componente abajo en el piso. Bueno, no creo que tenga una imaginación portentosa este joven Arbañil como para describir de una manera tan detallada el cuarto donde tenía relaciones sexuales, siendo él, Arbañil, menor de edad, con el periodista canallesco de Alcantarilla, Ortiz Pajuelo. Arbañil dice que era siempre Ortiz Pajuelo el que iba a buscarlos. Él venía a buscarnos a la casa de Generación y Lucy desconocía eso. Y ya pues nos ofrecía dinero, pues que nos engañaba cosas, ¿no? Muy bien. Yo he hecho lo que Ortiz Pajuelo me ha pedido hoy en la página 25 de mi diario favorito, Perú 21, ¿no? Él me amenaza con denunciarme por injuria. Me encantaría. Denúnciame. De esa manera, el caso se reabriría. Y si tú me denuncias por injuria, yo voy a demostrar, como he demostrado esta noche, que no he faltado a la verdad, que hay pruebas, documentos, manuscritos, testimonios ante la justicia peruana que te acusan de haber tenido relaciones sexuales con 20 o 30 menores de edad. Y ese caso fue cerrado gracias a la diligente y oportuna intervención de Enrique Gersi, abogado de los Crucillat, que convenció al fiscal de que no, mejor no le hacíamos juicio y no metíamos preso al reportero estrella de la revista dominical de Nicolás Lucar. No, mejor no, señor fiscal. ¿Cómo se le ocurre a usted que Ortiz Pajuelo va a ser violador si él es homosexual pasivo? Él no puede violar a nadie. Y entonces el fiscal, que estaba aterrado, naturalmente, porque la orden de Montesinos era limpien a Ortiz en este caso, archivó el caso. Pero eso no significa que Ortiz sea inocente. De manera que si usted, señor, quiere enjuiciarme, enjuícieme, porque eso permitirá que se reabra el caso y esta vez tal vez se hará justicia, a diferencia de la vez anterior. Porque yo no puedo afirmar enfáticamente que usted sea culpable, pero sí puedo decir que mi instinto periodístico me dice que aquí los que dicen la verdad son los jóvenes y la señora, la directora del albergue Generación. Y quienes mienten son usted
y el abogado Gersi, que cumplía órdenes de sus patrones los Crucillat, que le pagaban muy bien, y el fiscal, que cumplía órdenes de Montesinos, que era el verdadero jefe del Poder Judicial. Para mayor abundamiento, y aquí termino, porque fue Ortiz quien me pidió que presentara las pruebas, pues ya las presenté. El propio Ortiz declaró a la revista Somos lo siguiente, tratando de demostrar su inocencia en este caso. Dice, supuestamente, no supuestamente, yo fui denunciado por violación, pero los atestados dicen que les invitaba pollo a la brasa y les pagaba. ¿Dónde está la violación? Más aún, dicen que soy homosexual pasivo. Entonces, si soy homosexual pasivo, ¿cómo podría ser yo un violador? Ese es el argumento que da Beto Ortiz en una entrevista a Somos. El mismo argumento, francamente deleznable, nauseabundo y además cantinflesco, chiflado, esperpéntico, que usó Enrique Gersi para disuadir al fiscal de que abrieran juicio contra Ortiz Pajuelo. Pero es homosexual pasivo, él no ha violado a nadie. Pero los jóvenes estaban diciendo precisamente eso, que el homosexual pasivo era Ortiz Pajuelo y que él los corrompía y que les pagaba 40 soles o les daba droga, licores o ropa para que ellos, los menores de edad, hicieran de homosexuales activos. De modo tal que estaría encantado, bueno, he cumplido con tu solicitud, Ortiz Pajuelo, y he presentado las pruebas que demuestran que yo creo que no se hizo justicia en el caso contra ti y que tu abogado Gersi y tus jefes, los Crucillat, te salvaron de ir a la cárcel. Pero yo sospecho y sigo creyendo que tú eras culpable y que la justicia no se tomó siquiera el trabajo de abrir un juicio y archivaron la denuncia. Bueno, porque Enrique Gersi siempre gana los juicios, sea su cliente culpable o inocente.